Hoy vamos a hacer un preámbulo. No es que vamos a dejar de estudiar Apocalipsis, vamos a hacer un preámbulo porque estamos llegando a la parte, digamos, final de los sellos, ¿no? Ya hemos visto hasta el sexto sello. Nos faltaría ver uno todavía porque son 7 sellos. Pero antes de que se abra el séptimo sello, la Biblia hace un preámbulo con 2 visiones. La primera visión es cuando ve los 144,000 sellados, y la segunda visión es cuando ve el apóstol Juan a los mártires, a los creyentes que están muriendo en la gran tribulación y están apareciendo en el cielo. Esas 2 cosas ve Juan. Y luego se ve en el capítulo 7, se ve que se abre el séptimo sello. Y cuando se abre el séptimo sello, hay un silencio en el cielo. Así dice la Biblia. Hay un silencio en el cielo. Hay un silencio en la tierra. Y eso es un preámbulo para que las 7 trompetas se comiencen a tocar. Y eso es aterrador, hermanos. Y lo vamos a estudiar eso. Pero vamos a hacer un preámbulo nosotros. Y vamos a abrir nuestras Biblias en segunda de Pedro. Vamos a ir a la segunda epístola del apóstol San Pedro, al capítulo 3, versículo 18 al 18. Eso va a ser nuestro pasaje y vamos a usar estos versículos para nuestra enseñanza en esta tarde. ¿Les parece? Vamos a leerlo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al versículo 18. Muy bien, nos ubicamos todos juntos a la segunda epístola del apóstol San Pedro. Muy bien, nos ubicamos en el capítulo 3, en el versículo 8 al versículo 18. Muy bien, vamos a hacer un preámbulo, hemos dicho. Vamos a continuar predicando Apocalipsis, pero esta vez quiero explicarles por qué hacer este preámbulo. Estamos, hermanos, entrando en Apocalipsis a estudiar la gran tribulación. Ya hemos entrado a la gran tribulación. Y antes que vengan otros juicios terribles a la tierra, nosotros los creyentes tenemos que saber algunas cosas muy importantes. Y de eso yo quiero hablarles en esta noche. Mi tema es, escúchenlo, mi tema es actitudes que tenemos que poner en práctica como esperando al Señor. Actitudes que tenemos que poner en práctica esperando al Señor. Vamos a dar lectura versículo 8 hasta el versículo 18. Y dice así la bendita palabra del Señor. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros andar en santa piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación,
como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes le tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis en vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro, oremos un momento. Señor amado, gracias por tu palabra. Queremos, Señor, escudriñar juntos con tu pueblo. Ayúdanos, Señor. Somos incapaces todos los que estamos aquí, humanamente. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Lo dice tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te pedimos que seas nuestro Maestro hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bien queridos hermanos, vamos a centrarnos en el pasaje hoy en esta tarde. El título o el tema es actitudes que tenemos que poner en práctica como esperando al Señor. Actitudes que debemos de poner en práctica los creyentes, hermanos, como esperando al Señor. Muy bien, Dios quiere hablar nuestras vidas hoy en esta tarde. Dios quiere que podamos arreglar con el Señor nuestras cuentas, porque nos viene un juicio. Y la iglesia debe estar orando y velando para que sea digno de escapar de estas cosas que vienen. Lo dice San Lucas. Y hay un ruego de parte del Señor que antes que vengan estas cosas que ya hemos estudiado parte. Antes que vengan estas cosas, la iglesia debe estar velando y orando, siendo vigilante, para que cuando venga esto seamos dignos de escapar y no entremos a esto. Y el apóstol Pedro casi que en la mente tiene este pensamiento. Y quisiéramos descubrir lo que más piensa Pedro ahora en este pasaje bíblico. El deseo de Dios, el deseo del Señor y su prolongación de su gracia y su paciencia es para que todos sus hijos acudamos al arrepentimiento. Podemos preguntarnos, este texto bíblico cuando dice que Él es paciente y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿es para el inconverso? Pues no. El pasaje, la epístola ha sido enviado a una comunidad cristiana. Y por lo tanto los de esa comunidad cristiana recibieron esta carta y para ellos fue esta instrucción. Y ahora uno se pregunta, ¿cómo es posible que Dios me pida a mí que yo me arrepienta, pero ya me arrepentí el día que me convertí? Cuando Jesús menciona que debemos de arrepentirnos y convertirnos porque el Evangelio ha llegado a nuestras vidas, eso significa cambiar de actitud, pero eso no termina allí, hermanos. El convertirse, el arrepentirse debe ser continuo. Yo me arrepentí, recibí a Cristo, desde ese momento soy salvo, tengo vida eterna, pero sin embargo tengo que arrepentirme todos los días de mi vida por las cosas que hacemos, por las cosas que decimos, por las cosas que en nuestra actitud negativa muchas veces que se ven o ven otras personas. Tenemos que arrepentirnos. Es un arrepentimiento continuo. Entonces cuando el Señor habla aquí a su iglesia, habla a su pueblo, a los creyentes, podemos ver en el versículo 8 y 9. Vamos a leerlo, hermano, así rápidamente el versículo 8 y 9. Y dice así, 8 y 9. Por favor, vamos. Y dice, mas, oh amados, no ignoréis esto,
que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso quiere decir que Dios no está limitado a nuestro tiempo. Él espera. Nuestro Dios es un Dios paciente, uno que espera. ¿Y qué es lo que está esperando? El versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiere decir, hermano, que todos los creyentes tenemos que estar listos y preparados para aquel día. Ahora, estamos aquí, hermanos, de seguro que vamos a pasar. Quizás vamos a pasar y no vamos a ver la segunda venida de Cristo así físicamente. No lo vamos a experimentar. De repente puede ser que sea esta noche. Pero si pasamos y vamos a la eternidad, vendrán otros. Usted y yo pasaremos, pero si este lugar está aquí y Cristo no viene, habrán otras personas que se convertirán al Evangelio y estarán aquí sentados como tú y yo. Entonces la Biblia dice que Dios es paciente, Él espera, Él sabe esperar. A Él no le preocupa nuestro tiempo, a Él no le preocupan los siglos y los años que tiene el ser humano. No, hermanos, Él es Dios, Él es el soberano Señor, Él espera. Y hay una cosa específica que espera según este texto bíblico, es que todos los que están en el pueblo de Dios, ya incluidos y los que van a venir, procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Hay un gran deseo del Señor que todo su pueblo esté listo, su pueblo esté preparado para aquel gran día. ¿Cuál día? El día del Señor. Así que usted y yo tenemos que considerar en nuestras vidas esto. Versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11. Dios anuncia que viene un cataclismo universal. Miren en los dos versículos siguientes, 10 y 11. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo vendrá? Como el ladrón viene en la noche. No dice que Cristo es un ladrón, por si acaso. No dice eso el versículo. No dice Cristo es el ladrón que viene en la noche. Dice como un ladrón que viene en la noche. Y luego dice, versículo 10. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Viene un cataclismo. Pedro está consciente de eso. Y él hace una comparación en alguna manera en los primeros versículos con el cataclismo que vino en el tiempo de Noé. Solo que en el tiempo de Noé el juicio fue por medio de las aguas, pero esta vez será por fuego. Eso es lo que presenta aquí. Hay un cataclismo universal que va a venir. Eso lo dice a los hermanos. ¿Qué importancia tiene, hermanos, para que el apóstol Pedro los haya escrito esto a estos hermanos? ¿Por qué es tan importante para él que ellos sepan que viene un cataclismo? Porque no es lo que nosotros esperamos, hermanos. Nosotros no estamos esperando el fin del mundo. No, estamos esperando la venida de Cristo que nos lleve al reino de los cielos. Eso es lo que esperamos. Pero las cosas se dan, las cosas están hechas. Hay un plan perfecto del Señor, hermano, que se acabará y será renovado este sistema, será renovado el planeta y los cielos y el universo será renovado. Por eso es que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, ¿por qué es importante para los creyentes saber todo eso? Más adelante lo explica. Versículo 10. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? O sea, el cataclismo que viene es inminente. Nadie lo podrá detener. No hay persona, no hay poder cósmico, no hay poder, ningún poder fuera de Dios que pueda detener lo que viene. Es un hecho. Bien, ahora, ¿cuál es la esperanza
de los creyentes en todo esto. Si Dios es paciente y está esperando que usted y yo siempre estemos continuamente arrepintiéndonos, no digan que usted no tiene de qué arrepentirse. Usted menciona una palabra mala, ya pecamos contra Dios. Usted tiene una actitud mala con el prójimo, pecaste contra Dios. Y aunque usted haga en la oscuridad cosas que hace, Dios está allí y lo observa todo. Hemos pecado contra Dios. Necesitamos arrepentirnos, cambiar constantemente, dejar el pecado, abandonar el pecado de manera voluntaria, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, que Él nos da las fuerzas necesarias para abandonar la maldad y seguir a Cristo. Eso es lo que Dios espera. Pero ¿cuál es la esperanza de los creyentes? En el versículo 13, miren que menciona el versículo 13, verso 13. La esperanza de los creyentes. Los cielos arderán, serán deshechos la tierra. Dice la Biblia, serán quemados y se fundirán. Pero nosotros, versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas, ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Qué debían de esperar los creyentes a quien los escribe el apóstol Pedro? Cielos nuevos y tierra nueva. Noten lo que le dice, en la secuencia de cosas que enseña el apóstol Pedro. Dios tiene paciencia para que todos los creyentes se arrepientan. Luego enseña que va a venir un cataclismo universal. Y si viene un cataclismo universal, el creyente debe estar listo, debe estar preparado, debe saber caminar en este mundo con temor y reverencia delante del Señor. Pero también dice que cuando suceden estas cosas y ustedes saben exactamente que va a pasar estas cosas, entonces al margen, hermanos, de lo que va a suceder, nosotros tenemos una nueva esperanza. Esa esperanza es entrar en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Qué tremendo, ¿verdad? No estamos esperando ese cataclismo. Va a ocurrir, hermanos. Va a venir ese cataclismo. De todas maneras, aunque el mundo está viviendo su libertinaje, pero este juicio va a venir a la tierra, va a venir al universo. Pero nosotros los creyentes debemos de enfocarnos y poner nuestra mirada en aquel hogar que el Señor ha preparado. Y ese hogar es el cielo nuevo y la tierra nueva. Esa es nuestra esperanza, hermanos. ¿Es su esperanza de usted? Hermano, este mundo colapsa. Este mundo está cayéndose, desmoronándose moralmente, espiritualmente. Nos espera un mundo mejor, donde hay justicia, donde el pecado no entra. Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuántos entrarán ahí? ¿Entrará usted? Hermanos, versículo 13. Ahora, el apóstol Pedro, con estos versículos, el apóstol Pedro lo que hace es aplicar la doctrina de la venida de Cristo al cristianismo, a la vida cristiana en este tiempo. ¿Cómo lo aplica? ¿Cómo lo aplica? Vamos a mirar, vamos a ver, estamos en el capítulo 3, versículo 13, leímos, muy bien, versículo 14. Vamos al versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, aquí va la primera actitud que Dios demanda de cada creyente. Miren cómo el apóstol Pedro lo aplica la doctrina de la venida de Cristo al cristiano el día de hoy. ¿Cómo lo aplica? Diciendo estas palabras: estando en espera de estas cosas. Estando en espera, ¿de qué cosas? De la venida de Cristo, de todo lo que ha ido explicando hasta ahí. Y estando en espera de estas cosas, dice el Señor, procurad con diligencia. Me detengo ahí. Procurad con diligencia. Y aquí podemos ver tres cosas en el versículo. Pero antes de ver esas tres cosas en las cuales tenemos que ser diligentes,
Necesitamos detenernos un momento para pensar seriamente en esa palabra de ser diligente. La palabra procurar significa que tenemos que hacer grandes esfuerzos. Eso significa, procura, haga un esfuerzo. Cada creyente, hermano, tiene que hacer el esfuerzo debido para ser diligente en lo que nos pide el Señor. Aquí son 3 cosas que nos pide. Y dice, la palabra diligente en el diccionario significa, y dice, persona que pone mucho interés y esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo. Miren lo que dice. Persona que pone mucho interés, esmero, rapidez, eficacia en la realización de un trabajo. Eso es diligencia. O sea, el creyente debe ser un creyente esmerado, debe esmerarse en las cosas del Señor. El creyente debe ser diligente en el sentido de que debe ser eficaz el creyente para realizar lo que le ha sido encomendado. En este caso, usted ha recibido su salvación. En este caso, usted ha recibido la vida cristiana. La vida cristiana en la Biblia es considerado como una profesión de fe. Así que Dios nos ha entregado eso, y la Biblia exhorta a los creyentes que tenemos que ser diligentes, cuidadosos, esmerados en cumplir, en guardar lo que nos ha encomendado el Señor. Ahora, ¿en qué debemos de ser diligentes? 3 cosas. Veamos esas 3 cosas. 3 cosas. Veamos. Miren qué dice el versículo. Esta diligencia será trabajado en 3 áreas. Número uno, el versículo. Vamos al versículo. Y dice, ser hallados por él, número 1, sin mancha. Número 2, irreprensibles. Y número 3, en paz. 3 cosas. ¿En qué debemos de ser diligentes? En 3 cosas. Debemos de esforzarnos para que el Señor nos encuentre sin mancha. Eso es lo que está diciendo. Debemos de esforzarnos y esmerarnos para que podamos vivir una vida irreprensible. Tenemos que esforzarnos y esmerarnos para que podamos en lo posible tener paz con todas las personas que nos rodean. Y vamos a ver cómo Hebreos lo resume a esto en 2 palabras. Hermanos, qué importante es el testimonio con los de afuera. Qué importante es el testimonio del creyente allá afuera. Puede que ocurra que aquí seamos una persona y afuera somos otras personas. Y aquí podemos demostrar santidad, podemos demostrar pureza, aquí podemos demostrar reverencia porque estamos delante de los demás, y a veces mucho ocurre en nosotros que más tememos a los que nos están viendo, a los hermanos, que al Dios que está en el cielo. Eso es una realidad. ¿Cómo está nuestro testimonio afuera? Cuando la Biblia habla que hay que esmerarse, hermanos, en guardarse sin mancha delante de Dios y delante de delante de las personas. ¿Cómo te dicen a ti, hermanos, en la calle, en el colegio? ¿Cómo te conocen a ti? ¿Como un creyente santo, apartado del pecado, apartado del mundo y de los deleites de esta vida? ¿Te conocen así como un hombre santo? Como para que se admiren de los creyentes, como para que se admiren de la iglesia. ¿Nos conoce así la gente, hermano? ¿O es que somos otras personas afuera? Tengamos cuidado con eso, hermanos. Y esta es una de las cosas principales, hermanos, para que estemos listos cuando Cristo regrese. Nos vamos con Él. Y luego dice, en la primera cosa que tenemos que ser diligentes es en nuestro testimonio con los de afuera. Usted debe esforzarse de dar un buen testimonio. Tu trato con las personas, trato con la esposa, con los hijos, trato con los vecinos, trato con la gente que trabajamos. ¿Cómo somos afuera? ¿Nos conocen que somos santos? ¿Tu carácter? ¿Tus palabras?
¿Cómo es, hermano? Debemos de dar testimonio, buen testimonio, hermanos, allá afuera. Delante del Señor y delante de los incrédulos tenemos que vivir una vida sin mancha. Una vida sin mancha. Que la gente no te tome, hermano, por esas manchas que tienes. No. Eso es lo que busca la gente, hermano. De verdad, el incrédulo siempre está buscando una falla del creyente. El incrédulo está buscando minuciosamente, observa tu vida. Él es más bien diligente en observar la vida de un creyente. Y cuando se equivoca el creyente, está listo para atacar a ese creyente. El incrédulo siempre va a buscar eso. Por eso es que tenemos que ser diligentes en esforzarnos para guardarnos sin mancha delante de ellos. Amén, hermano. Delante de ellos. Muy bien. En segundo lugar, ¿en qué debemos de ser diligentes? En nuestra conducta personal. Aquí dice ser irreprensibles. Habla de una vida irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Significa que no tienen de qué acusarte. Que no encuentran ninguna falta, ninguna falla en ti para que el incrédulo te acuse. Hermanos, en el tiempo de Jesús, todas las personas que le rodeaban a Jesús tenían faltas, tenían fallas. Y aunque eran sectas, hermanos, judías, que se basaban en la observancia de las leyes de Moisés y querían ser estrictos guardando la ley, aún así ellos faltaban, fallaban y siempre, constantemente, estaban fallándole a Dios. El único ser que caminó en este planeta que nunca tuvo ninguna falta fue Jesús. Fue el Señor Jesucristo. Él, hermano, de verdad. Por eso es que la Biblia nos manda a nosotros a mirar a Cristo. Por eso es que la palabra del Señor nos dice que debemos de clavar nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Todos los demás estamos manchados, pero en la vida cristiana, conociendo a Cristo y con la ayuda del poder del Espíritu Santo, sí podemos guardarnos irreprensibles en este mundo, hermanos. Sí es posible, con la ayuda del Señor. Sí es posible. Compruébalo, ore, busque al Señor. Ponte un reto, hágase un reto usted, diga, yo quiero vivir en santidad, yo quiero ser irreprensible. Cuida tus labios, refrena tu boca, dice la palabra. No caigas en el mal. Tus pies, controla tus ojos, tu mente, tu corazón. Eso nos enseña la Biblia. Para que seamos irreprensibles. Y la tercera cosa que enseña el apóstol Pedro en qué debemos de ser diligentes, miren lo que dice el versículo, hermanos, para ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Paz. ¿Qué significa esto? Nuestra relación interpersonal debe estar bien. Bien debe estar. Cuando habla la Biblia paz, que el creyente debe vivir en paz, está diciendo que no debe ser enemigo de nadie. Escúchenlo bien, de los hermanos que nos rodean, de las personas, de los vecinos. No, si ellos son nuestros enemigos, tú no seas un enemigo. Tú puedes ser amigo. La Biblia, por ejemplo, dice que al enemigo tenemos que darle de comer. Tenemos que, cuando tiene sed, tenemos que darle de beber. Al enemigo tenemos que hacerle bien, dice la palabra, porque haciendo el bien vencemos, dice la palabra del Señor. Porque qué difícil es eso, hermano, de verdad. ¿Cuántos aquí tienen vecinos difíciles, hermanos? Insoportables. ¿Tiene algún vecino usted que es insoportable? La iglesia central de Tarapoto tiene un vecino a este lado. Este vecino tira piedras de arriba de su azotea al techo del templo. Hacen un poquito de bulla. Han intentado los hermanos no hacer nada de bulla, aún así le tira las piedras.
Y, y ellos están esperando que se muera este vecino para que no tire piedras. Y mira, ya ha pasado décadas y este vecino sigue viviendo. Ya tiene una edad avanzada, pero puede levantar un ladrillo y tirar al techo. Así es. ¿Tiene un vecino así usted? ¿Cómo lo soporta? ¿O le haces la guerra? Si él te manda una piedra, tú le mandas dos. La Biblia dice que no hay que pagar mal por mal. Así dice la Biblia. Por otro lado dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. No os venguéis vosotros mismos, dice el Señor. O sea, dámelo a mí, yo pagaré, dice el Señor. Yo trataré con esa persona. ¿Saben lo que significa eso? Es guardarse irreprensible ante los ojos de estas personas. Aunque ellos te odien, nosotros no tenemos que guardar odio en nuestro corazón. Hermanos, debemos de vivir en paz. La Biblia dice, hermanos, que tenemos que vivir en paz, si es posible, con todos los hombres. Ahora vamos a ver cómo resume el apóstol, el que escribe Hebreos, hermanos, en el capítulo 12, versículo 14. Por favor, vaya a su Biblia. Cómo Hebreos lo resume a estas tres cosas que estamos viendo, en las cuales tenemos que ser diligentes. ¿Cómo lo resume? (12:14). Hebreos 12:14. Capítulo 12, versículo 14. ¿Tenemos? Dice la palabra del Señor: seguid la paz. ¿Qué más dice? Seguid la paz con todos. ¿Y qué más? ¿Qué le acompaña a la paz? La santidad. Seguid la paz y la santidad. Seguid la paz con todos y la santidad. Miren que son, como lo resumen en dos cosas: el guardarse sin mancha, el ser irreprensible, y el vivir en paz con los demás. Lo resume en dos cosas. Número uno, dice la Biblia: seguid la paz con todos y la santidad. Y el versículo no termina allí, dice sin la cual, o sea, sin estas dos cosas, sin estos dos elementos, hermanos, que menciona aquí, nadie verá al Señor. La Biblia es categórico, dice nadie verá al Señor. Aunque usted venga a sentar cientos de años en una iglesia, en una silla, y escuche una y otra vez el evangelio, si usted no vive en paz con los demás y no tiene santidad en su vida, la Biblia dice nadie verá al Señor. Nadie, hermano. ¿No le asusta eso? Sí. Nos hace ver nuestra vida, hermanos. Nos hace ver nuestra condición. Porque son dos cosas principales, esenciales en la vida de un creyente. Busca la paz. ¿Saben lo que dice otra versión? Miren lo que dice esta versión: busquen la paz con todos y lleven una vida santa, pues sin santidad, sin estas dos cosas, nadie verá a Dios. Así que analice su vida, hermano. Si usted está en el mundo allá todavía y está un pie en la iglesia, a usted le falta arrepentirse, a usted le falta tomar una decisión. La vida cristiana hay que tomarlo en serio, hermanos. No hay que tomarlo como en son de broma. No, no es una religión. La vida cristiana es una vida práctica, sencillez, humildad y también santidad. Esa es la vida cristiana. ¿Podemos otra vez leer el versículo? Leamos. ¿Qué dice? Seguid la paz con todos, sin la cual, y la santidad, perdón, sin la cual nadie verá al Señor.
Así que, hermanos, el hecho de que uno esté sentado aquí y del hecho de que tengamos nuestro nombre en el registro de la iglesia, eso no dice que usted verá al Señor. La Biblia dice, si tú te guardas en paz con los demás y vives una vida santa, eso es garantía. Esa es nuestra garantía. Hermanos, hay que arreglar nuestra vida. Lo que Pedro lo está diciendo, que deben tomar en cuenta estas cosas. Viene un cataclismo. El Señor espera que se arrepientan ellos. El Señor va a seguir esperando de seguro que cada creyente se arrepienta, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Pero mientras no sucede la venida de Cristo, nosotros tenemos que ser diligentes en tres cosas: en guardarnos sin mancha y ser irreprensibles, conducta personal. Y luego, la Biblia dice, vivir en paz con todos. ¿Tiene algún problema de antaño? ¿Tiene algún problema no solucionado en su mente, en su corazón? Pues eso te consume. El odio y el rencor y la amargura como raíz de amargura, como dice Hebreos, hermano, eso consume nuestra vida. No tenemos paz en nuestro interior. Queremos desfogarnos con todo el mundo cuando no tenemos paz. Y si usted tiene algún problema entre creyentes, usted arregle su problema antes que Cristo regrese, porque cuando Cristo regrese, por ese problema usted puede quedarse. Y es una evidencia no ser cristiano, vivir resentidamente y tener amarguras en nuestro corazón. Es una evidencia de que no somos cristianos, hermanos. Esa es la verdad. Es una evidencia. Así que la vida continúa. Mañana alguien puede defraudarte. Mañana alguien puede de repente insultarte. O mañana puede alguien hacerte ver ser indiferente y usted se va a enojar. O puede tener un problema con alguien, un cambio de palabras con alguno de los hermanos. Espero que aquí no suceda eso. Pero si sucede, hermano, nosotros tenemos que arreglar nuestras vidas en cuanto podamos, hermanos. La Biblia, por ejemplo, dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no esperes que acumule el tiempo. No esperes que pase hoy día. Tenemos que arreglar. Y los matrimonios, hermanos, tenemos que estar bien arregladitos. Me refiero en nuestro trato. Tenemos que vivir bien arreglando cada día en nuestras vidas, hermanos. Tenemos que luchar juntos si es posible para que podamos seguir adelante. Pero tenemos que arreglar nuestras diferencias. Tenemos que despojarnos de toda rencilla de repente. Entonces estamos buscando la paz. Busca la paz. Cuida tu relación personal. Si esta palabra que yo digo, o voy a decir, o voy a mencionar, uno tiene que pensar antes de hablar. Pensar en las consecuencias, hermanos, porque las palabras hieren. Las palabras hieren. Y nosotros tenemos que pensar antes de hablar. Y si esa palabra que voy a mencionar va a herir a los demás, o a mi hermano, o a mi hermana, o a mi familia, entonces no lo digo. La Biblia dice: si quieres ver días buenos, refrena tu lengua. Si quieres ver días buenos en la vida, refrena tu lengua. Refrena. ¿Saben lo que significa refrenar? ¿Qué significa? Refrenar. Amárrale a tu lengua. La Biblia menciona eso. Tenemos que vivir en paz, hermanos. Ahora, vamos a ver otro aspecto, hermanos, aquí en el versículo 17. Vamos otra vez a nuestra cita bíblica. Segunda Pedro, capítulo 3.
versículo 17. Y dice así, 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, que dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Saben lo que enseña este texto a nosotros, hermanos, cuando el apóstol Pedro aplica la doctrina de la segunda venida de Cristo a la vida cristiana en nuestro tiempo? ¿Saben qué significa esto? Significa que hay otra actitud que no tenemos que dejar, es permanecer y estar firmes. Ahora, noten lo que dice acá. Hay un peligro de que seamos contaminados por la falsa enseñanza. Hay un peligro que seamos contaminados por la falsa doctrina y seamos desviados de nuestra firmeza. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí, que no tenemos que permitir eso. Tenemos que centrarnos en la doctrina, tenemos que centrarnos en la palabra del Señor. Tú tienes que ser un estudiante minucioso de las Escrituras. No crean que solamente los que predicamos tenemos que estudiar de esa manera la Biblia. Todos los creyentes estamos llamados a escudriñar las Escrituras, a conocer la bendita palabra del Señor, a conocer la voluntad de Dios a través de las Escrituras. ¿Qué piensa Dios de esto? ¿Qué piensa de esto? ¿Qué piensa Dios de mí? Tienes que conocer, y vendrán en este tiempo muchos falsos enseñadores. Y si tú no estás firme y no conoces la doctrina, entonces serás desviado. Lo que está diciendo el apóstol Pedro es que hay una actitud que no tenemos que descuidar: el permanecer fieles, firmes. La firmeza, hermano, del creyente es muy importante para que continúe su vida cristiana. Es muy importante. Tenemos otra actitud. Y por último, versículo 18. No sé lo que dice el verso 18. ¿Qué dice el verso 18? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermano, mira lo que dice el versículo. Y por último, la actitud que debemos nosotros de poner en práctica, esperando la venida de Cristo, es esto, es este mandamiento: creced. Miren, esta palabra está en imperativo, es una palabra imperativo. Creced quiere decir que es un mandato. No es una opción. Tú tienes que crecer como cristiano. Desde el día que nos hemos arrepentido, desde el día que hemos conocido a Cristo y somos nuevas criaturas, tenemos que crecer en esa vida nueva. Todos los creyentes, hermanos, estamos llamados por el Señor y estamos ordenados por el Señor a crecer, no detenernos en el camino. Usted no puede detenerse en el camino. No debe existir ningún tipo de problema que pueda detenerte en el camino y pueda obstaculizarte tu crecimiento. No, hermano, tu firmeza no debe ser removida. Tú sigue adelante en el nombre de Jesucristo. Dios nos ayudará a vivir la vida cristiana. Sigamos adelante. La Biblia nos enseña aquí: crecer en la gracia. ¿Saben lo que significa eso? Crecer en la gracia es crecer en la semejanza de Cristo a través del poder del Espíritu Santo. Crecer en la semejanza de Cristo, que cada vez, cada día, cada año que pasa, se pueda mirar a Cristo en tu propia vida, se pueda ver a Cristo en tu testimonio, en tu forma de hablar, en tu forma de actitud, en tu forma de presentarte. Debe parecer Cristo en tu vida, tu carácter. Ahí se debe ver a Cristo. Y eso significa crecer en la gracia. Hermano, luchemos, seamos diligentes. Y luego dice, hermano, que tenemos que crecer en el conocimiento. Mira qué maravilloso es este versículo, hermano. Debemos de crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que crecer en dos cosas. Número uno, conociendo a Cristo como persona y buscando
ser semejantes a Cristo. Y también debemos de crecer en conocimiento. Tenemos que crecer, debes preocuparte, debes esmerarte en crecer en tu vida cristiana. No es posible, hermano, que podamos ser cristianos y no conozcamos a nuestro Señor Jesucristo. Lo conozcamos porque nos predican, los conozcamos porque hemos escuchado por ahí, porque de repente cada Navidad llega y cada Semana Santa. Pero conocerle y en la experiencia es a través de las Escrituras. Tú como creyente verdadero tienes que leer la Biblia y conocer a Cristo. Y si no, estamos perdiendo el tiempo, hermanos. De verdad, estamos perdiendo el tiempo. Lo digo así. Tienes que ser diligente. Amén. Vamos a orar.